Tenemos que verlo sentado en el trono de justicia. Él es el Dios de toda justicia. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, pero voy a hablar de eso. Así que es parte de lo que vamos a compartir. Hoy yo quiero compartir sobre adorar sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo lo que se presenta. Y mira que se presentan cosas, a veces cosas que no esperamos. Por lo regular las cosas se presentan siempre sin esperarlas. Porque cuando la esperamos ya nos preparamos, ¿verdad? Pero de buenas a primeras nos sorprende y la reacción nuestra siempre es, ¿verdad?, sentarnos nosotros en el trono de justicia y arreglar nosotros las cosas. Pero el Señor dice, no, yo soy el que estoy sentado en el trono de justicia. Yo soy el que lo hago, tú adórame. Entonces el Señor nos ha dado la oportunidad de poder usar una llave que mucho pueblo de Dios la usó, porque esta es la llave que el Señor nos ha dado y es la llave de poder abrir y cerrar. Sabemos que la adoración abre y también cierra las puertas de los enemigos, porque a través de la adoración las puertas de los enemigos no aguantan y es cerrada nuestra puerta hacia ellos y hacia ellos contra nosotros. Pero bueno, si nosotros vamos aquí, yo quiero ver en las Escrituras una situación que se suscitó en el tiempo en que ya la iglesia estaba establecida, que ya el evangelio se estaba regando por todo Asia, por toda la zona esta de acá donde eran puros gentiles, donde ya Jesús había muerto, había resucitado, había testimonios tremendos, se estaba llenando toda esa parte de Asia y toda esta parte pues también de Judea y de Samaria y de toda esta zona se había ya llenado de la palabra y habían visto el poder de Jesús, habían visto el poder de Dios a través del Hijo de Dios, a través del Mesías o del Cristo de Dios. Y todos sabían que estaba pasando algo muy grande y todos estaban preparando. Y nosotros cuando vemos en esta historia, y el Señor lo que me mostró es que muchas veces nosotros queremos estar en Filipos. Filipos era, podemos decir, la capital de Macedonia. Pues, era un pueblo muy importante, muy grande, muy habitado, mucha gente romana en toda esa zona. Y ellos tenían su propia religión, tenían sus propias conductas, ¿no? Ellos creían en adivinaciones, era una mezcolanza lo que había allí. Pero Dios manda ahí a Pablo y a Silas, los manda allí. A través de una visión, el apóstol Pablo ve la visión de un varón macedonio vestido delante de él diciendo, ven y ayúdanos. Y entonces él, pues un hombre espiritual, el apóstol Pablo dijo, esto quiere decir que vaya a Macedonia. Pues para allá nos vamos. Y ellos prepararon todo y salieron acompañados de Silas y se fueron a Macedonia. Y cuando llegaron allí, efectivamente buscaron el lugar donde había pueblo de Dios, donde habían cristianos, y encontraron una casa de oración en un lugar allí donde de ahí nosotros vemos que ellos comenzaron a compartir allí mismo. Y Lidia, había una muchacha que escuchó la palabra que traía Pablo y dijo, yo quiero ser parte de ese pueblo, se quedó impactada. Ella fue a adorar allí junto con todos aquellos que se reunían allí y pues fue bautizada ella, fue bautizada toda su familia y le dijo, y quiero que se hospeden en mi casa. Se les abrió puerta y allí fueron y se hospedaron en casa de Lidia. Bueno, todo iba bien. Parece que cuando el Señor te dice, te tengo una puerta abierta, parece que todo va a venir bien, pero a veces no es así. Pero es para bien. ¿Ve? Lo que pasa es que nosotros pensamos que cuando algo se atraviesa es para mal. No, Dios usa todo. En Él no hay pérdida. En Él no hay fracaso. Ellos estaban muy contentos. Ellos dijeron, pues ya tenemos el grupo que desde aquí va a incrementarse este grupo de Lidia, este grupo que han recibido, que conocen, que saben que Jesucristo es el Mesías, que el Mesías ha venido. Decir que el Mesías ha venido no era como a veces nosotros decimos, recibe al Señor en tu corazón, pam, pam, tan, tan, sí, ya lo recibí, ya, pam, pam. No, para ellos decir el Mesías vino, era el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios en carne en la tierra. Eran palabras gruesas. Era algo que estaban esperando los judíos por años. Llevaban 2000 años esperando esta promesa. De buenas a primeras aparece en medio y para ellos a veces el decir que Jesucristo es el Señor les costaba el cuello, la cabeza.
porque ellos consideraban que Jesucristo era un impostor. Es que no estaban seguros que un hombre que caminara por en medio de ellos, que se cansaba, que lloraba, que podía ser el Hijo de Dios. Ellos creen que iba a ser un ser sobrenatural sobre la tierra, pero no, iba a ser una persona de carne y hueso, con dolores, como vemos nosotros, que Jesús se cansó y se sentó en el pozo, que Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. O sea que ellos no podían ubicar a Jesús como el Hijo de Dios. Y había mucha controversia, muchas discusiones. Y sabemos que el sistema religioso no lo aceptó. Entonces el apóstol Pablo dijo, pues me voy a los gentiles. Dios me manda a los gentiles. Voy a predicarle a aquellos que creen en muchos dioses y que no han esperado al Mesías, pero que ahora el Señor viene y también les visita a ellos, porque la salvación es para toda la tierra. Bueno, ellos empezaron a recibir, y donde quiera que iba, en Filipo, iba en Efeso, iba a todos los lugares donde iba el apóstol Pablo, establecía allí un grupo, y ahí ellos eran fortificados por la palabra que se les daba y por las cartas que le mandaba el apóstol Pablo, y porque se congregaban y seguían el fuego del Espíritu, eran llenos del Espíritu Santo. Pero en este lugar, en Filipos, no había todavía ido Pablo. Y entonces fue cuando él fue y vio que se le abrió una puerta fuerte allí en aquel lugar. Que bueno, iba todos los días a la oración, de casa de Lidia, iban ellos dos a la oración, pero se le pegó detrás una muchacha divina, parte de lo que era el ambiente del pueblo, la adivinación, la cartomancia y todas las mancias esas que vemos nosotros en la técnica y en la ciencia de la adivinación y todo. Y aquella muchacha, cuando los vio, dijo, estos son los hijos del Dios viviente, estos son siervos de Dios. Sí, porque adivinaba, pues si adivinaba estaba diciendo lo que estaba adivinando. Y comenzó a caminar detrás de ellos por muchos días. Observen eso, vamos a leerlo aquí. Quiero que leamos aquí. Capítulo 16 del libro de Hechos. En el verso 10 dice, cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato deseamos partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que les predicáramos. Y zarpamos de Troas, nos dirigimos a Samotracia y de allí el siguiente día fuimos a la ciudad de Neápolis. De allí fuimos hacia Filipos, que es la capital de Macedonia y es una colonia. Y permanecimos algunos días en esta ciudad. Durante el día de reposo salimos fuera de la entrada de la ciudad, a la ribera del río, porque allí se miraba una casa de oración. Y cuando nos sentamos, hablamos con las mujeres que se habían reunido allí, y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y reverenciaba a Dios. En la otra versión dice que adoraba a Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que decía Pablo. Entonces ella se bautizó juntamente con los de su familia y nos suplicaba diciendo, si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. Sucedió que yendo nosotros a la casa de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y producía muchas ganancias a sus amos con las adivinaciones que hacía. Siguiendo ella a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Bueno, no decían mentira, pero un demonio no tiene que anunciar un hijo de Dios. Ni un demonio tiene que anunciar que Dios es Dios. Porque Jesús le decía a los demonios, calla y enmudece. Porque le decía, óyeme, ¿por qué viniste antes de tiempo? Le decían los demonios. Y Jesús, calla y enmudece. Él podía muy bien decir, espérate, vete al parque y anúncialo para que todo el mundo sepa que yo quién soy. Porque una adivina que tenga fama de adivina y se pare ahí o escribe en el periódico esto y esto, mucha gente va a creer y va a tener mucha gente. Pero el plan de Dios no era tener mucha gente, sino tener verdaderamente hijos. Dice, de esta manera lo hacía durante muchos días. Se la pasaba días y días diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo que le anuncian el camino de salvación. Estos son los siervos por todo Filipo. Pero ya después que pasaron muchos días, el apóstol Pablo ya estaba, así dijo, no tiene por qué anunciar al Señor un espíritu inmundo. Inmediatamente dice, entonces Pablo enojado, porque sí, tú puedes enojarte, ¿verdad?
pero enojarte pero sin pecar. Pablo, entonces, enojado con el celo de Dios, dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en ese mismo momento salió. Y ya la muchacha no adivinó más. Entonces ya perdió todos los poderes, y parece que esta muchacha era pues esclava de alguien. Porque dice: y viendo sus amos que había salido de ella la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron y los llevaron hasta la plaza. Fíjense que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor. Porque el dinero no es malo, pero es el amor. Y entonces ellos dijeron: se nos pierde la ganancia, de ella vivimos. Y inventaron algo, arrastraron, y miren lo que usaron. Dice: y los presentaron ante los soldados y ante las autoridades de la ciudad, diciendo: estos hombres alborotan nuestra ciudad porque son judíos. Son judíos y alborotan nuestra ciudad. Y nos predican costumbres que no es lícito, porque dice, aceptar ni practicar, porque somos romanos. Y se reunió una gran multitud contra ellos. Entonces los magistrados les rasgaron sus vestiduras. La cosa más bochornosa. Hoy te pueden rasgar la vestidura, te vas ahí a Walmart y te compras otra. Pero no, eso no era. Las vestiduras de ellos no era cualquier cosa. Todas eran vestiduras hechas a mano. No sé si saben que en la antigüedad las telas se hacían así. Es más, cuando yo estuve en Guatemala, las indígenas usan como 6 yardas de tela que se hacen a pura mano tejida, pero una obra primorosa. Se meten tiempo y tejiendo. Y entonces la gente más pobre tiene dos solamente cortes. Ellos le llaman cortes. Y ellos se lo enrollan aquí y se lo amarran. Y ellos usan sus sayas hasta acá abajo y ellos le llaman sus cortes. Y son hechas a mano y son muy valiosas. Y cuando están en un apuro, ellos empeñan una y usan una. Eso yo lo supe cuando estuve en Guatemala. Yo ni sabía estas costumbres, ¿no? Pero ellos tejen sus propias cortes. Y es muy valioso. Pues esto era muy valioso. Por eso cuando Jesús, cuando fue llevado a la cruz, no quisieron rasgar la vestidura de Jesús, sino que la sortearon. Y la rifaron, porque si la rompían ya no tenía valor, y era de mucho valor. Bueno, esto que hicieron ellos era algo humillante. Rasgarle la vestidura, desbaratarle las vestiduras, y aparte de eso, dice, y después de haberlos castigado severamente, y ordenaron que los azotaran. En la versión Reina Valera, esta es la aramea, pero la Reina Valera dice: los azotaron con varas, con puros palos, con varas, los azotaron, los golpearon. ¿Cómo de haber quedado esos hombres que los dejaron pues desbaratados, no? Yo creo. Y dice aquí, y después de haberlos castigado severamente, en la versión de ustedes dice: después de haberlos castigado duro, severamente, los echaron en la prisión y dieron órdenes al guardia de la prisión de que los vigilara con mucho cuidado, como si fueran criminales de guerra, ¿no? Y habiendo recibido esta orden, los recluyó en el calabozo de la prisión, asegurándole los pies en el cepo. O sea, los dejaron inmóvil, porque el cepo es una madera que tiene 2 huecos, y le ponen un pie en cada hueco y lo cierran. Y no se puede mover la persona. Tiene que estar ahí inmóvil, porque no se puede mover con eso. Y así lo pusieron en esa situación como ellos estaban. Pero lo hermoso aquí es que ellos habían determinado en su corazón que cualquier situación en que ellos se vieran, porque recuerdan que ellos iban a caminar territorio nuevo. Cuando caminas tú un territorio nuevo, o Dios te envía, o tienes que presentar pues, lo que enfrentes, tú tienes que ir preparado y siendo determinado. Y ellos determinaron de que su oración o su adoración no los iba a parar nada. Ellos estaban seguros que nada, ninguna circunstancia para ellos iba a ser más que el poder conectarse con su Dios. Ellos eso lo determinaron. Yo digo, si uno determina algo así, puede pasar lo que pase. La humillación más grande que puedas tener, la prueba más grande que tú puedas tener, tú no pierdes de vista eso. Como ellos no perdían de vista eso, dice, en la medianoche, óyeme, ¿a quién le da por cantar en la medianoche? La medianoche es para dormir, ¿no? Que yo sepa.
Después de un día fuerte que tuvieron, un día de golpizas, un día de humillación, un día de alboroto, un día de lucha, verse de nuevo sin saber, bueno, ¿y por qué Dios nos ha llevado a esta situación si todo nos iba tan bien? Todo nos iba tan bien, se nos abrió una casa culto, ahí nos reuníamos, se nos abrió una casa, la casa de Lidia, gloria a Dios, aleluya, qué bueno es Dios. Pero ahora de buenas a primera, ya no es en casa de Lidia, ya no es en la casa de oración, ahora es un calabozo, en el calabozo de más de adentro, y golpeados, y lastimados, y humillados, y así todo también, pues no podían moverse. ¿Esto viene de Dios, Señor? ¿Será tuyo o será que el enemigo se nos atravesó por el medio? A eso debe ser que reprendimos el demonio aquel. Y el demonio no es más grande que Dios. A veces yo he escuchado hermanos que han dicho, esto me pasó porque oré por esto. Hermano, no te pasa nada porque tú oras por esto o porque tú das una palabra de liberación, porque tú estás obedeciendo lo que el Señor quiere. Y a veces decimos, porque ayudé a esta persona y le di un consejo y por eso el enemigo me está golpeando. No, hermano, eso, el apóstol Pablo pudo haber dicho eso. Esto fue porque le saqué el demonio a esa muchacha. Pero la autoridad con que él lo hizo, obedeciendo al Espíritu de Dios, no los acusaba. Ellos nunca recibieron una condenación, que es lo que nosotros somos muy dados a recibir condenación. Mi culpa, fui yo, algo que hice mal. ¿Por qué hice mal? ¿Por qué Dios me dejó? Señor, no me abandonaste. El canto de ellos, y a veces nuestra confesión es una profecía en contra de nosotros mismos, ¿sabe? Ellos no dejaron que saliera una palabra de caída, sino levantamiento. Dice, a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Entonces, ¿qué espíritu tienen esta gente que pueden hacer eso? Golpeado, habiendo perdido sangre, habiendo en la debilidad de la lucha, de la confusión. Ellos no estaban confundidos, hermano. Una persona que eleva alabanzas a Dios no está confundido. Y no creo, conociendo el testimonio que ha dado el apóstol Pablo, él era resuelto, él era determinado. Dice, y los prisioneros los escuchaban. O sea que cantaban a todo lo que da, porque estaban en lo más profundo del calabozo. El calabozo más adentro, el de más seguridad, donde ahí estaba el soldado cuidando. Que hasta inclusive está el soldado, mira qué buen soldado era, que hasta se quedó dormido. Porque era la medianoche y los soldados ahí se quedó dormido. Y ahí estaban los demás presos, escuchaban, porque había hambre y sed de justicia. Y cuando tú tienes hambre y sed de justicia, mira, tú estás con las antenitas paradas. Tú dices, Dios mío, ¿quién me puede asistir? ¿Quién me podrá asistir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? No debía ser, porque yo me arrepiento. Esa es la condición de la persona cuando está encerrada. Por eso vemos que los presos cuando están presos, las personas cuando están presas, sus corazones se anchan y reciben al Señor. Ustedes han visto cómo hay tantos ministerios en las cárceles. Tremendo, ¿verdad? Bueno, es por eso, porque se ven perdidos y entonces descubren que están perdidos y entonces buscan salvación. Y es más fácil. Pero dice que repentinamente que empezaron ellos a alabar. Yo digo, esa ofrenda fue una ofrenda tan agradable para Dios, habiendo pasado por lo que estaban pasando y habiendo tenido el permiso de Dios para predicar en Filipos, de buenas a primeras, eso no se les olvidaba a ellos. Acuérdate, Silas, la señal que el Señor me dio. Yo vi un varón macedonio que decía, pasa aquí y ven y ayúdanos. Yo estoy segura que yo tuve la visión. Estoy seguro. No, ellos empezaron a alabar. Él estaba en el mismo espíritu. Y repentinamente, dice, sobrevino un terremoto. A la presencia de Dios tiembla la tierra, dice este salmo. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Y efectivamente, nosotros hemos visto que la tierra tiembla en cosas grandes. Cuando Jesús murió hubo un tremendo temblor de tierra. Cuando resucitó hubo otro tremendo temblor de tierra. Qué casualidad. Qué extraño, ¿verdad? No, de Él es la tierra y su plenitud. Y el hecho de lo que pasó, pues tenía que la tierra estremecerse delante de la presencia de Dios. Y aquí se estremece la tierra y comienza un terremoto. Dice, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas.
todas, la de los presos y las de ellos. Todas. Yo no sé cómo fue lo del cepo, me imagino que también se abrió, porque ellos estaban en cepo. Él no podía moverse. Dice, y las cadenas de todos se soltaron. No solamente de Pablo y Silas. Entonces dice, bueno, porque los demás estos eran dignos de estar en la prisión. No. Estos que escuchaban comenzaron a decir, caramba, esta gente, todo lo que han pasado, y están en el peor calabozo de todos nosotros, y tienen ese espíritu, y estaban ellos como que siendo movidos, motivados, de alguna forma fueron motivados ellos. Y comenzó, y de buena primera, viene un terremoto raro, porque el terremoto lo que hace es trancarte, te encierra, te aplasta, te mata. Porque el terremoto lo que tiende es que no puedes ni abrir puertas después. O algo ocurre, no puedes salir. Lo hemos visto en tantos ejemplos que alrededor nuestro, cuántos terremotos han habido en todas estas naciones. Constantemente han habido terremotos. Y vemos que acaban, que es horrible. Que no es un terremoto que abre puertas y que suelta esto cadenas. Dice, y al despertar el guardia de la prisión, vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y tomando la espada quería quitarse la vida. Porque el soldado le decía, bueno, si se pierde, si se va y se escapa alguno de los prisioneros, tu vida por la vida de él. Ellos sabían que le costaba su propia vida. Tu vida por la vida de él. Esa era la ley que ellos tenían allí. Dice, porque pensaba que los prisioneros habían escapado, pero Pablo lo llamó en alta voz y le dijo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. No te hagas ningún daño. Entonces él, encendiendo una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Temblando. Nunca había visto un terremoto tan raro como ese. Quizás él no había escuchado las alabanzas. Es lo más probable que no escuchó las alabanzas. Yo no sé. Pero Dios comenzó a trabajar en el corazón de este hombre, de este carcelero, que muchos les llamaban el carcelero de Filipos. Entonces ellos les dijeron, no, solamente cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él los tomó en ese mismo momento durante la noche, les lavó las heridas de los azotes y después fueron bautizados él y todos los de su familia y los llevó y los hizo subir a su casa y puso mesa delante de ellos. Él y toda su familia se regocijaban en la fe de Dios. De buenas a primeras el Señor cambió las circunstancias. Pero cuando nosotros nos dejamos mover por las circunstancias, esto no ocurre, sino que las circunstancias nos hace presos y nos quedamos presos en la situación. Y nos perdemos en momentos tan tremendos. Un momento tan tremendo que quedó aquí en este capítulo 16 de Hechos. Si no hubiera sido tan tremendo, no se hubiera escrito esto aquí, que son los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y vemos cómo él terminó todo en que el mismo carcelero que los estaba vigilando vino a ser el que le lavó las heridas. El que Pablo le dijo, no te hagas daño. Pudo haberle dicho que se muera. Mira lo que nos hizo, que se muera. Porque vino en contra de los hijos de Dios. Esa es la actitud religiosa. Pero la actitud del hijo es, no te hagas daño, porque tú eres tan importante como lo soy yo. ¿Y qué pasó? Este hombre se entregó al Señor. Él y toda su familia. Y les puso mesa, les dio comida, les preparó todo, les lavó las heridas, hizo todo lo que podía hacer. Y el Señor obra en medio de las circunstancias. Tú dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para que yo tenga que vivir esto? Qué diferente cuando tú adoras por encima de la situación o de la circunstancia que estás viviendo. Para mí esto fue una lección muy grande, porque al final de todo esto, cuando amaneció, esto fue en la madrugada, hermano. Por eso me gustan tanto las madrugadas, ¿verdad? Me acordé allá en el Muro de los Lamentos, van todos los judíos de madrugada porque dice que así no hay demonios y se puede orar mejor. La mayoría de muchos judíos van de madrugada. Usted va a ver el Muro de los Lamentos de madrugada lleno también. Pero no es eso. Es el hecho de que el Señor actúa cuando todo el mundo pues está ajeno. Nadie está entendiendo qué está pasando. ¿Acaso no pasó así cuando nació Jesús? En la madrugada.
Estamos hablando en forma de símbolo, porque no quiere decir que la madrugada, sino que en forma de símbolo. Cuando nadie lo apercibe, Dios actúa. Y así fue como pasó. Cuando amaneció, los magistrados enviaron a sus oficiales para que dijeran al jefe de los prisioneros: pon en libertad a esos hombres. Así, de buenas a primeras, pon en libertad a esos hombres. Al escuchar esto, el carcelero entró y dijo a Pablo estas mismas palabras: los magistrados han dado órdenes de liberarlos, de modo que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo le dijo: nosotros, sin haber cometido ninguna falta, no hicieron nada. Fuimos azotados por ellos en público, aunque somos ciudadanos romanos. Ellos no sabían que Pablo era un ciudadano romano. Ellos no sabían que Pablo tenía dos ciudadanías. Era romano y era judío. Y esto sí que era algo bien delicado, porque ellos eran romanos, pero eran judíos, por eso el Señor los mandó allí. Dice, y luego nos pusieron en prisión y ahora nos hacen salir secretamente. No de ninguna manera, sino que vengan ellos a sacarnos. No, que ellos vengan a sacarnos. Él sabía la posición que él tenía. Tú tienes que saber el valor que hay en ti. Tú tienes que saber que el valor que hay en ti. Ellos vengan. Entonces los oficiales fueron y dijeron a los magistrados estas palabras que ellos les habían dicho, quienes al escuchar que eran romanos tuvieron temor. Ahora resulta que los habían atacado estaban aterrorizados. El Señor cambia las circunstancias. Estaban asustados. Ay, pero yo no sabíamos que eran romanos. Nos habían dicho que eran judíos. Sí, eran judíos, pero eran también romanos. Era lo que no sabían ellos. Era la carta que tenía el Señor escondida para darle una buena enseñanza. Porque el Señor así hace esas cosas buenas, esas cosas tremendas, para ponerte en alto, porque tú eres su hijo. Dice, y vinieron y le suplicaron que saliera. Así que los metieron, los pusieron cepo, los pusieron en la prisión, los golpearon. Ahora les están suplicando. Les suplicamos, por favor, váyanse. No queremos tener problemas. Ahora cambió la actitud. Dice que cuando estamos bien con el Señor, aún a los enemigos hace estar en paz con nosotros. Así dice. ¿Saben eso? No lo voy a buscar esto ahora porque me viene a la mente, pero está en Proverbios. Cuando tú estás en bien con tu Dios, aún a tus enemigos, los hace estar en paz contigo. Y buscarás tus enemigos y no los encontrarás. Buscarás tus enemigos y no los encontrarás, pero primeramente tienes que cumplir la primera parte. Poner al Señor por encima de las circunstancias de lo que estás viviendo. Pero si nosotros bajamos el nivel de la presencia de Dios en nuestra vida, porque la circunstancia es mayor o es más duro, entonces ¿qué pasa, hermano? Bueno, pues atente a las consecuencias, atente a tu corazón. Y esto lo hemos visto. Dice, y después de salir de la prisión, entraron en casa de Lidia. Al ver allí a los hermanos, los confortaron. ¿Tú te imaginas después que tú haber pasado una golpiza, una humillación, una situación, te han roto la ropa delante de una multitud, que eso es una vergüenza, y ahora tú vas a ver a los hermanos, hermanos, mira qué tremendo es el Señor, confortarlos cuando yo necesito ser confortada, ¿verdad? Yo necesito ser confortada porque yo he sufrido una agresión, pobrecita yo. Siempre por lo regular nosotros somos, ¿verdad? Tendemos a pobrecita yo, consuélame, necesito que me pases la mano. Pero un hijo de Dios no se para en eso. Un hijo de Dios se enfrenta a la situación y le enfrenta con el rostro levantado. No dice el Señor, levanta tu rostro, levanta tu cabeza. El que está en ti es más fuerte que el que está afuera. Él estaba consciente. Vemos nosotros que el apóstol Pablo estaba consciente porque él mismo fue el que escribió esto que se encuentra en Filipenses, precisamente, vamos a ver aquí, en Colosenses, capítulo 1, verso 12. Él sabía a quién adoraba. Mira, cuando nosotros sabemos que Dios está sentado en un trono de justicia, cuando habla de trono, habla de una actitud suprema, en un trono de justicia. Y Pablo veía al Señor en el trono de justicia siempre. No lo bajes del trono. Acuérdate que puede ser que tú tengas que vivir un Filipo, o sea, tienes que pasar por Filipo algún día,
que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que tengas que pasar una situación y tengas que pasar por ese Filipo. Filipo es un ejemplo. No pierdas la vista de que Él está sentado en un trono de justicia. Y ese que está en el trono merece toda adoración y toda alabanza. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no lo tumbaba de ahí. Y cuando ellos recibían al Cristo, al Mesías, no es recibe al Señor en tu corazón y sigue caminando y sigue siendo como tú eres. No. Es recibir al creador de los cielos y la tierra, que vino a hacerse carne en medio de nosotros, pero sigue siendo Dios. Era algo muy grande, hermano, lo que ellos realmente recibían. Y esto se encuentra en Colosenses, capítulo 1. Y yo quiero leerlo un momentito, porque es tremendo lo que el apóstol Pablo había escrito sobre la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. El Mesías, cuando tú decías, este es el Mesías, tú estabas diciendo, este es el Hijo del Dios, el representante de Dios, el mismo Dios, pero en carne y hueso, que vino a pagar nuestra deuda. O sea, este es Dios. Y él estaba seguro, él estaba seguro de quién era Jesucristo. Por eso tenía esa confianza tan grande. Capítulo 1, Colosenses. Versículo 15. Cuando él escribe aquí dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿No recuerdan cuando le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta? Y él le dijo, ¿ya me viste a mí? ¿Ya viste al Padre? Porque ellos no cuadraban esa verdad. O sea, era difícil digerir esa verdad. Muéstranos el Padre. Solamente si tú nos muestras una figura del Padre o nos dice, mira, aquí está, esta es la forma, ya no vamos a dudar. Él dijo, ya me viste a mí, ya viste al Padre. Eso no, déjeme decirle que le costó mucho trabajo digerir eso. Pero vemos que el apóstol Pablo lo digerió. Ya habían pasado muchos años de eso, de que Jesús había resucitado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones, el primero. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sea todo visible o todo lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Imagínate si tú sabes que tú estás adorando a un Dios omnipotente, poderoso, el soberano, el que hizo todas las cosas, el que nos ha dado vida, el que todas las cosas están bajo su control, el que está sentado en un trono de justicia. Mira, aunque lo hayan golpeado, Él decía, no, más poderoso es Él. Más poderoso es Él, más poderoso es Él. Y eso lo animaba a adorar al Señor, a Pablo y a Silas, en este caso, estos dos. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la primacía en todo, porque agradó a Dios que habitar en Él toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra, como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Un hombre que escribe esto, dirigido por el Espíritu de Dios, no hay nada que lo derrumbe, hermano. Nada lo puede derrumbar. Pero si nosotros estamos creyendo un Dios chiquitito, a un Jesucristo que todavía en nuestra mente lo vemos ensangrentado y lo vemos detenido ahí, pero no lo vemos resucitado, aunque sabemos que lo que Él hizo, el proyecto de la cruz fue un proyecto dramático para todos nosotros, que no nos cabe en la mente cómo pudo haber pasado por eso. Pero eso es lo que Él tenía que hacer para pagar nuestra deuda. Pero ahora nosotros lo vemos, dice, si antes lo conocíamos así, ya no lo conocemos así. Dijo el apóstol Pablo también. Ahora lo conocemos como el soberano de los reyes de la tierra. Ahora lo conocemos como el Rey de reyes y Señor de señores, como el Alfa y la Omega,
¿verdad? Como el principio y el fin, el Dios que todo lo hizo, que tuvo que estar 33 años y medio aquí en la tierra, deambulando y enseñando y anunciando el reino y abriendo ese capítulo tan tremendo que Dios siempre quiso abrir, pero no había quien pagar el precio, no había un cordero como es Jesús, pero tuvo que ser el mismo, porque no se halló otro. Pero ahí no se quedó, sabemos que no se quedó. Vemos a María Magdalena yendo allí para ungir el cuerpo de Jesús y no estaba, no había aparecido, la piedra ya estaba rodada, no estaba Jesús. Y cuando lo vieron, se sorprendieron porque lo habían visto destrozado. Y ahora aparece Jesús. Y lo ven en toda su soberanía, en todo su... Esto, hermano, pues nosotros que nos ha tocado vivir ya 2000 años después, todavía nosotros no podemos ponernos en los zapatos de María Magdalena y María y de ver cómo vieron a Jesús allí en la cruz, porque allí estaban ellas allí cuando la crucifixión, y verlos después allí completamente despojados de toda muerte, venciendo la muerte. Esta gente, hermano, aunque los persiguiera y se los comieran los leones, se lo comían cantando al Señor, de veras, adorando al Señor, porque ellos sabían que Él era el soberano, que Él estaba por encima de todo. Y esto los capacitaba a ellos, pero sabían a quién habían creído. Y es muy importante en quién hemos creído. Es más importante que cualquier circunstancia que tengamos que pasar. Ellos determinaron que su adoración era más importante que su circunstancia. Cuando nosotros determinamos algo así, de que nada va a robar tu gozo, Señor, a mí nada va a robar mi gozo. Señor, tú eres el primero. Y a veces le hemos dicho tantas veces, tú eres el primero, pero cuando viene la circunstancia lo ponemos por acá abajo. Porque lo único que me acuerdo es de mi problema, mi situación, que es peor que la de todo el mundo. No hay nadie que esté sufriendo más en el mundo que yo. No hay más tristeza que la mía. La tristeza de los demás no es nada, la mía es la más importante. Y ahí estamos nosotros profetizando miserias que finalmente vienen a caer sobre nuestra cabeza. Porque estamos nosotros ahí despoticando, diciendo, y mira, y yo, y que Dios, y para qué, y yo, y decimos cosas que no encajan con el carácter de Dios en nuestra vida. Entonces, en esta situación, si has creído que es el Mesías, has creído que Él es la imagen del Dios invisible, que se hizo visible Jesús, que vino a adoptarte a ti, que vino a pagar tu deuda, tu precio, hermano, realmente es grande lo que Dios ha hecho. Es grande lo que el Señor ha hecho para que nosotros lo pongamos chiquitico. Ahora bien, ¿sabes que los testimonios más grandes nacen de las pruebas? Hay personas que dicen, mano, tengo un testimonio. A ver, ¿cuál es el testimonio? Bueno, yo pasé por una situación. Por lo regular, esos son los testimonios aquí. Y todos los que vemos, ¿verdad? Yo pasé por una situación y el Señor me sacó a luz. Los testimonios engrandecen, pero siempre pasando por una prueba. Yo siempre he visto eso. Dice que se reunían los discípulos a hablar de las grandezas de Dios en su vida y cómo el Señor había obrado en ciertas circunstancias, cierta situación, pero tenía que ver con la actitud de ellos mismos también. Muchos queremos ver milagros, pero los milagros nacen en situaciones difíciles. ¿Verdad? Muchos ahí, yo quiero ver, no estamos en el tiempo que no vemos milagros. Deja que venga una situación difícil y mantente tú ahí unido a la vena de vida, ¿verdad? A la yugular. Esa yugular de Dios es ese espíritu de adoración, donde tú te unes y tú dices, Señor, tú, y nada más tú. Y tú en medio de esta situación, tú, Señor. Y lo que está pasando alrededor, Señor, toma control. Tú tomas control. Dale permiso al Señor para que tome control. Así cuando nosotros sabemos que una persona está tomando control, tú vas al abogado y el abogado te dice, no te preocupes, yo te voy a resolver todo. Ay. Y después dice, los abogados son tremendos ladrones. No, pero un abogado, tú sabes, me está resolviendo esto. ¿Verdad? Y uno tiene una confianza, está seguro, y el abogado te dice, no hables, tú no hablas. Te dice, habla, habla. Y tú obedeces, ¿verdad? Que tú estás ahí bien obediente, pero bien sometido, bien sujeto.
porque ya tenemos a alguien que tiene control. ¿Eh? Pero el Señor es que puede tomar control y no te cobra nada y no te engaña y te sale todo bien y no te sale juicio mal. Ay, yo que tanto le pagué al abogado y mira para eso, como me salió la cosa. Si sé ni le pago nada, porque hay abogados bien malos, hay abogados buenos, no todo es malo, ¿sí? Pero cuando sabemos que alguien toma control, descansamos. Ay, qué bueno, ya yo tengo todo resuelto, ya esto está arreglado ya. Se hace cargo, yo voy a dormir, descansar. Así realmente el Señor es lo que quiere que nosotros entendamos. La circunstancia no puede ser más que tu nivel de adoración. Cuando tu nivel baja, la circunstancia se hace fuerte. La situación toma control, se hace fuerte y entonces empieza el miedo, empieza el temor y empieza la debilidad y comenzamos a bajar el nivel. Por esta razón es que queremos milagros, pero los milagros nacen de circunstancias difíciles. Mira, no pidas milagros. No, sí, yo sé que el reino va a traer muchos milagros. Vamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Donde solamente el poder y la acción de Dios es nuestra fuerza. Y entonces le damos gracias, Señor, gracias porque en medio de esta debilidad, tú te hiciste fuerte en esta debilidad. Yo no tenía fuerza. Pero mira, te di a ti toda la gloria en medio de esta debilidad en la que yo estoy. Y a ti te di la gloria. Y tú echaste mano a la situación, cambiaste. Mira, el Señor es experto en cambiar situaciones. Que posiblemente tú digas, ni por la mente se me pasó que fuera a Dios a hacer algo así. Y de buena primera la situación cambia. Y tú te quedas sorprendido. Y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede pasar esto? Extiende tus salas de adoración. Si tienes unas tremendas salas, ¿verdad? Para adorar al Señor. Tienes permiso de Dios de extender tus salas y adorarle, decirle, Señor, tú eres el único que puedes hacer esto. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Eso es lo que han hecho tantos miles de millones de cristianos en situaciones críticas. Nosotros vivimos aquí muy bien. Yo no digo problemas personales, problemas familiares, problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Son los problemas que se nos suscitan a veces a diario. Pero la gente que tiene problemas está afuera, no pueden ni predicar, no pueden ni aparentar de que son cristianos, porque los matan. Si estamos viendo las noticias, cómo los meten presos, cómo los matan hoy en día, siglo XXI. Tú dices, ellos están pasando por una circunstancia todavía peor que la nuestra. Nosotros vivimos aquí, requete súper bien. Podemos sentarnos en cualquier parque aquí, agarrar la Biblia, hasta ponernos a cantar si queremos. Nadie nos va a decir nada. Mi papá cayó preso un día porque cantamos Noche de Paz, Noche de Amor, una noche en Navidad. Se lo cantamos a una viejita que estaba inválida y no podía ir a la iglesia. Y dijimos, ay, vamos a ir a cantarle unos cantos de Navidad a la viejita. Esta hermana, pobrecita, ella no puede caminar. Y nos bajamos en el carro y lo cantamos en la acera. Y ella salió, ay, al otro día mi papá, desaparecido. Ah, caramba, ¿qué pasa con papi? Y mi mamá preocupada, no vino al lunch. Salió del trabajo, pero no ha venido. ¿Qué pasa? Llega la noche, no aparecía, no estaba en el trabajo, no sabíamos nada. En la madrugada aparece mi papá. ¿Qué pasó? Caí preso. ¿Pero por qué? Porque estaba cantando cantos subversivos. Subversivos, cantos en contra del gobierno. Pero si estábamos cantando Noche de Paz, Noche de Amor, un canto de un villancico de Navidad. Ah, me dijeron que cuidadito con volver a cantar un canto subversivo fuera de la iglesia. Pues ya nosotros que nos gustaba ir en el carro y cada vez que salíamos por ahí a cantar y cantar cantos desde la iglesia, porque es lo único que cantábamos, ya no pudimos hacerlo más. Por mi papá, para que no cayera preso de nuevo. Y le metieron un buen regaño, le dijeron, cuidadito, porque la próxima vez no vas a salir de la prisión. Tuvo todo un día en la secreta, o sea, en el que allá en Cuba le llaman G2. En Alemania era la Gestapo, pero en Cuba se llama G2. Y caer en la G2 era un espanto. Era posiblemente no salir más nunca, o salir mal. Y dimos gracias al Señor en medio de eso, y entonces ya nomás nunca cantamos afuera. Yo sé lo que es eso. No es que hemos sido perseguidos, pero yo sé lo que es tener que aguantarte y someterte a un yugo que te dice no puedes hacer esto a tu Dios fuera de la iglesia. Tiene que ser todo en la iglesia. Es duro, hermano.
Es duro cuando tú tienes que pasar por una situación así y tener en tu corazón un deseo de alabar a tu Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en donde sea. Esto no lo podíamos ni hablar, ni siquiera en la iglesia, porque había espías en la iglesia también. Porque siempre mandaban a alguien ahí que vigilara, que oyera, que viera, en todas las iglesias. Sobre todo la nuestra, que era la que estaba cerca de la Universidad de La Habana. ¿Y sabíamos quién era el espía? Pues si todos nos conocíamos. Es como aquí que nos conocemos todos. Viene alguien ahí medio raro, con un sombrero, un gorro, lo que sea. Sabemos que ese es un extraño y que ese está ahí sentado a escuchar. Pero como quiera, en medio de eso, pues alabamos al Señor. No conocía yo esta verdad, sino que nos llenamos de miedo. La verdad les digo que nos asustamos. Ya tomamos las cosas más. Ahora, yo estoy mirando que la única cosa que el Padre busca activamente, no en este tiempo, sino en todos los tiempos, es un adorador en medio de toda circunstancia. Un verdadero adorador es uno que dispone su espíritu a siempre a complacer a Dios. El Señor se complace con sus hijos y Él quiere que nosotros nos complazcamos con Él también. Es parte del carácter de Dios como Padre, que se goza, dice, Dios se goza en la parte habitable de los hijos. ¿Cuál es la parte habitable de los hijos? Tu corazón. Es la parte más íntima que tú tienes, tu corazón. Cuando tú te abres a Dios, entonces te muestra y el Señor comienza a fortalecerte desde ahí y te da fuerza para enfrentar cualquier cosa, cualquier ofensa. Todos tenemos que sufrir ofensa en cualquier momento, cualquier situación. ¿No les ha pasado a veces en el carro que tú vas un poquito más despacio y viene alguien por atrás y te dice algo no muy bonito? Y te hace algunas señas no muy bonitas. Entonces, en vez de tú decirle animal, porque la verdad que eso es lo que nos hace deseo, ¿no? Qué bueno que tú digas, ay, yo te bendigo y toda esa maldición la corto. ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando estábamos en la única vez que viajé con mis 2 hijos a Cuba, que íbamos en un carrito de mi tío. El carrito de mi tío lo cuidaba porque era del año 700 y no tenía los shock absorbers, o sea, los muelles eso, y era taca, 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 taca. Y yo creo que mi tío iba a 10 millas por hora, íbamos hacia la playa, porque estábamos como a 3 kilómetros de la playa, el pueblo donde vive mi familia, 3 kilómetros ya de la playa. Y había muchos pozos, muchos huecos y tiqui, 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 tiqui. Y mi tío es muy educado, mi tío es bien lindo hablando, y mis hijos nunca no habían tenido esa comunión con la familia, ¿no? Y conversando y, ay, sí, para aquí, para allá. De buenas a primera había alguien atrás así, loco por pasar. Y mi tío no lo dejaba pasar porque era una carreterita así, para acá y para allá. Y entonces mi tío iba como a 10 millas, pero no podía apurarse porque cada bache podía desbaratarle el carro. Y ahí. Y entonces el hombre que estaba atrás ya no aguantó más. Hizo así y le dijo que no le dijo a mi tío. Y mis hijos, no acostumbrados a eso, se quedaron. Pero mi tío sacó la cabeza y le dijo lo mismo. Y mis hijos estaban en shock porque nunca habían pensado que mi tío fuera a decir todas esas palabras que dijo. Así le dije. Y después, bueno, como les estaba diciendo, pues sí, estábamos todos sorprendidos porque fue un momento de ira. ¡No! Y sí, porque se gritaron los dos allí. Yo ni hablé, y ellos estaban atrás pasmados. No, como si nada, mi tío siguió. Bueno, ¿cómo les estaba contando? Así, no sé qué. O sea, que fue una reacción así, ¿no? No. Pues sí, ajá. Y tú dices, ay, Dios mío, ya uno no está acostumbrado a esas cosas. Ahora no. Ahora cuando pasa algo y te pitan o lo que sea, sobre todo cuando voy a Miami, porque en Miami se llevan la luz roja, la luz amarilla, se la llevan todas. Y yo cuando ponen la luz amarilla, yo paro y ¡pi! Me invitan. Oye, si la luz está amarilla. Ah, nosotros nos llevamos las luces amarillas. Las luces amarillas es para llevarlas rápido. Pues yo paro. Y siempre que voy a Miami, pues y tengo que manejar, pues de vez en cuando me dicen algunas palabras y yo tengo que estar bendice. Bendice, Señor, bendice, y que esas palabras contra mí no se cumplan, las limpio. Bueno, eso es un ejemplo que tenemos que vivir a diario, porque eso es parte de lo que estamos viviendo nosotros hoy a diario. No estamos como en ese tiempo. Pero si nosotros vamos aquí, que sabiendo que hubo una mujer de mala reputación, de muy mala reputación, pero con sed,
y con deseo de saber cómo adorar a Dios. Y con una confusión y un signo de interrogación en su mente, en su corazón, diciendo, no entiendo cómo, yo sé que Dios existe, pero ¿cómo debe de adorarse este Dios? Estaba bien confundida. Aparte, una mujer de mala reputación, había tenido 6 maridos, ahora tenía otro. Y no era ni siquiera ni marido. O sea que había buscado todos los medios para satisfacer su alma y no estaba satisfecha. Pero lo que estaba buscando es, como digo yo, la yugular o la vena de vida de Dios, que es la adoración. Y sabía ella que había que adorar a Dios. Porque hay gente que no sabe que hay que adorar a Dios. Hay gente que no entiende que Dios es digno de ser adorado. No entienden. Y esta mujer iba al pozo al mediodía, cuando las mujeres no iban, porque al mediodía es cuando el sol, y más esa zona, que esa zona de Samaria, es una zona muy desértica, y el sol raja las piedras, como decimos nosotros. Pero ella iba al mediodía, porque ella tenía que buscar agua. Y cuando ella llega allí, y yo quiero que leamos aquí un momentito, y este es el otro ejemplo, hay miles de ejemplos, pero yo quiero parar en ese. Cuando ella llega allí, Jesús ya estaba sentado ahí en el pozo de Jacob. Ese era el pozo de Jacob. Y Jesús descubre su sed. Jesús descubre nuestra sed. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe las intenciones del corazón. Ni siquiera abrimos nuestra boca, dice, Él conoce las intenciones, lo que tu corazón está tratando de alcanzar, pero tú no sabes. Dice, y conoció que esta mujer tenía sed. Y cuando vio que se acercó y vio que era samaritana, ellos no se hablaban. Samaritano y judío no se trataban, no se hablaban, aún ni por el camino de Samaria trataban los judíos ni de pasar. Ellos no se querían contaminar con los samaritanos, estaban muy mezclados religiosamente. Ellos no lidiaban y todos lo sabían. Esta mujer estaba realmente mala, pecadora, se sentía discriminada, y se sentía pues, qué malo que yo tuve que ser samaritana. Qué malo que yo tuve que ser de Samaria. Yo debía haber sido de Judea. ¿Y por qué soy de Samaria? ¿Por qué? Y tengo que venir a buscar agua. Aquí vengo, estoy cansada de buscar agua. Y entonces Jesús la ve en su lucha, pero lo que tenía era una sed de justicia que no había saciado. Y el Señor conoció esa sed. ¿Sabe que el Señor conoce cuando tenemos esa sed? El Señor lo conoce cuando en tu corazón nada te ha saciado y hay un vacío. Él conoce ese vacío. Y Jesús se acerca, o sea, está ahí sentado, y le dice, quiero leerlo aquí. Dice, entonces llegó, en capítulo 4, verso 5, entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Es Juan 4:6. Allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, como yo les dije, Jesús se cansaba, porque él estaba en cuerpo de carne. Ese cuerpo de carne se cansa, ¿verdad? Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12 del día. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo, dame agua para beber. Él sabía que era samaritana, que no podía hablarle una samaritana, porque no se hablaban entre ellos. Ni los samaritanos los judíos, ni los judíos los samaritanos. Una guerra encarnecida lo que tenían ellos. Dice, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿cómo? ¿Es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. ¿Por qué tú tienes que decirme eso? ¿Por qué tú me pides eso? ¿Quién eres tú? Ella va en esa actitud, dice, exclamando, le gritó, ¿qué tienes tú que dirigirme la palabra a mí? ¿Tú no sabes quién soy yo? Yo soy una samaritana y tú eres un judío. No tienes que, mira, no tienes que hablarme. No tienes que hablarme. Jesús le dijo, mira, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El Señor es el que nos incita a esa sed. Le movió,
le movió las aguas, le movió la necesidad. Y entonces ella, entonces, fíjense cómo ella le responde. No sé si ustedes se fijan en los pequeños detalles de la escritura. Ya no le habla exclamándole, ya no le dice, ¿quién eres tú? Le dice, la mujer le dijo, mi señor, ¿no traes vasija? Y el pozo es profundo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Mi señor. Ya tratar a una persona de señor, ya eran palabras mayores, ya eran palabras superiores. Entonces Jesús comienza a decirle, ¿eres tú acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su rebaño? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Dame de esa agua. Entonces el Señor le sale con una respuesta, ve y llama a tu marido y dile que venga. Porque 6 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. ¿Y cómo este hombre sabe todo esto de mi vida? No, eso fue un impacto. ¿Cómo? No, yo creo que tú eres profeta. Tú eres profeta. Tienes que ser profeta. Porque esto no lo sabe nadie. Esto es un secreto en mi vida. Ella mantenía eso muy en secreto, hermano. Lo mantenía en secreto. La mujer le dice, veo que tú eres profeta, mi señor. Nuestros padres adoraron este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se ve adorar es en Jerusalén. Ya las aguas comenzaron a moverse en el corazón. Entonces el Señor dice, ay, esta mujer está preparada. Le dice, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo y ahora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. La mujer se queda, nunca había escuchado esas palabras. Hermano, antes de uno habiendo conocido la Biblia, lee la Biblia todos los años, toda la Biblia, yo nunca me había parado en ese versículo. Yo no había entendido que el Señor estaba buscando verdaderos adoradores. Y cuando yo lo supe, yo dije, ¿cómo es esto, Señor? Y yo dije, me sentí como la samaritana también, porque habiendo conocido tanta letra, no entendía toda la letra. La mujer le dijo, sé que va a venir el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, la imagen del Dios invisible va a venir aquí a la tierra, dice, y que cuando venga nos enseñará todas las cosas. Eso sí yo sé, que va a venir el Mesías y nos va a enseñar todo eso. Ustedes saben que los samaritanos tenían mucha mezcla religiosa, pero tenían también muchas costumbres judías. Ellos hacían sus sacrificios y todo. Lo único que decía que había que adorar en Samaria, no en Jerusalén. Y ahí, hermanos, cuando el Señor, al ver su corazón, le declara algo que no se lo declaró a nadie, solamente a esta mujer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Jesús nunca le hablaba así tan abiertamente, así a alguien. Y una mujer no valía nada. Y una mujer de esa índole, pecadora, menos decirle una revelación tan grande que la guardaba. Yo soy. ¿Sabe quién es el gran yo soy? ¿Recuerdan ustedes que a Moisés se lo dijo? ¿Quién eres? Yo soy. Yo soy. I am. Yo soy. Diles, yo soy te mandó. Y así fue. Él dijo, yo soy. Dice que saques el pueblo de Israel de aquí de Egipto. En esa autoridad. Cuando ella oye, yo soy el que habla contigo, ¿sabes qué? No le dijo, ay, pero como tú, si te vi cansado ahí en el pozo, tenías hambre, estabas esperando que te traigan comida, ¿cómo tú vas a ser el Mesías? ¿Cómo tú vas a No entró en argumento, ya Dios había abierto su corazón a ella. ¿Sabe lo que hizo esa mujer? Agarró, tiró el cántaro y salió corriendo. Ya no necesitaba el cántaro. Ahí lo dice. En el verso 28. Bueno, mientras hablaba, quiero leer esa parte para que vea en la cultura. Y sus discípulos llegaron y se sorprendieron de que hablaba con la mujer.
Se sorprendieron porque no se hablaban. Pero ninguno le preguntó qué buscas o qué hablas con ella. Todo el mundo se quedó. No entendemos por qué Jesús habla, y más con una samaritana, y más con una mujer de la vida. ¿Qué habla con esa? Entonces, dejando ella su cántaro, la mujer se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso el Cristo? Vengan. Y para allá se fue todo el pueblo. Se fueron todos corriendo a ver el Cristo, porque estaban esperando el Cristo. Y yo digo, ¿cuánta gente verdaderamente está esperando la presencia del Dios verdadero? Y cuánto lo podemos ver en el trono de justicia y quitarnos nosotros y ponerlo a Él en el trono de justicia. Él es el que se sienta en el trono de justicia. Él es el que hace la justicia. No la podemos hacer nosotros por nuestra mano. Ni podemos nosotros defender nada por nuestra mano. Porque la regamos, hermano. No lo vamos a hacer bien. No somos expertos en eso. Si Dios te da una palabra sabia en su momento sabio, gloria a Dios. Pero nunca quites la adoración a tu Dios para poner tu circunstancia o tu situación, o tu queja, o tu dolor, whatever, lo que sea. No lo podemos poner por encima de eso. Esta mujer halló solución y vamos a ver lo que pasa aquí en el verso 39, ahí mismo, capítulo 4. Y gran cantidad de samaritanos de aquella ciudad creyeron a él a causa de la palabra de la mujer, porque ella les había testificado diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, él les suplicaron que se quedara con ellos. Un judío que se quedara allí en Samaria, y Jesús se quedó 2 días. 2 días estuvo con ellos, dice, y permaneció con ellos un par de días, y muchos creyeron en él por su palabra, y le decían a la mujer: ya no es a causa de tu palabra que creemos en él, dice, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. ¡Ah! Hermanos, los samaritanos vinieron a ser más abiertos que el mismo pueblo judío, o sea, el mismo pueblo de Jerusalén. Tantos milagros que hizo. El único milagro que hizo fue decirle: porque 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. Eso fue lo que le dijo, porque era un secreto escondido en ella. Nadie lo sabía, nada más que ella y los maridos. Más nadie. Dice: pero el que tiene, este es el verdadero marido. Jesús vino a ser el 7º, pero ya en otra forma. Has encontrado la verdadera unión. Me has encontrado a mí. Esta mujer vino a ser una tremenda adoradora. Dios le reveló lo que era la llave de la adoración. ¿Sabes que tú tienes una llave? ¿Sabes que hay una llave? La llave de David, la llave de la adoración, la llave del amor, ¿verdad? El que tiene la llave y nadie puede abrir, sino Él es el único que puede abrir, el único que puede cerrar, y Él nos las ha dado. ¿No lo vimos nosotros cuando el apóstol Pedro, y quiero leerle este ejemplo también? Y esto es importante saberlo, hermano. Mira, cuando nosotros estamos seguros de saber quién es el Señor y estamos bien identificados, como una vez yo le estaba diciendo, a veces perdemos nuestra identidad. Así como hoy en día está la gente robando identidad, también uno la pierde sin querer. Y uno se le olvida que uno es hijo de Dios. Y uno se le olvida y crees que es Pedrito Pérez o Juan Martínez pero yo sé, uno tiene un nombre y un apellido. Correcto, pero no se te olvide que eres un hijo de Dios y que eres alguien que al Señor le ha costado un precio muy caro, una sangre preciosa que fue derramada, una cicatriz que está podemos decir, la única cosa que le hicieron los hombres que ha quedado permanente en Dios es las cicatrices en sus manos, en su costado. Recuerda cuando Él resucita, ¿qué le dice a Tomás? Mira mis manos, toca mi costado y cree. Esas son las únicas huellas que a Jesús le han quedado. Y se le hicimos nosotros. Nosotros somos responsables de esas huellas. ¿Ustedes creen que Él se pasa el día diciendo: mira las huellas que me hicieron mis hijos? No, cuando Él ve las huellas, ¿cómo amo a mis hijos? Aquí están. Por eso Él dice: te tengo esculpida en mis manos. ¿Qué cosa tiene esculpida Jesús en sus manos? Las cicatrices. Por esas cicatrices nosotros hoy estamos en pie. Por eso te tengo en el hueco de mi mano. Por eso que decimos: el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Ahí está la cicatriz.
está en sus manos. Y cada vez que Él ve esa cicatriz, Él nos ve a nosotros. Somos parte del proyecto de Dios. No hay nada que nosotros podemos decir, ahí quedó, allí quedó. Por eso, esto es tan importante porque cuando Jesús quería saber la opinión de los discípulos y la opinión de la gente, y los acerca y dice, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué ustedes escuchan? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Entonces, bueno, pues todos le respondieron. Dice, unos dicen que Juan es Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o que eres un profeta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo sé que mucha gente, mira, de Jesús dicen que fue primer comunista. Así en Cuba decían, el primer comunista es Jesús, porque le quitó a los ricos y le dio a los pobres. Sí, eso es la primera cosa que yo escuché allí, ¿no? Aún los musulmanes dicen que no, que fue un profeta, que sí estuvo en Jerusalén porque está en la historia, pero que no es Dios. O sea que cada uno tiene su concepto. Y Jesús quería saber el concepto de sus discípulos, porque ellos eran los que iban a estar estableciendo el reino en la tierra. Entonces le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Todos se quedan callados. Pues, pero Pedro, más accesible, yo digo que Pedro era, a pesar de la terquedad de Pedro, porque sí era un poquito, sí, él era muy abierto, la verdad. Y ahí fue el Espíritu de Dios. Simón Pedro le dice, tú eres el Mesías. Decir tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Dios omnipotente que vino a la tierra en forma de persona, porque es la imagen de Dios, tú eres la imagen de Dios. Decir el Mesías no era solamente decir una cosita así. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, qué bendecido eres. Dice, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora no fue tu cabecita, no fue tu intención, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabes qué te digo? Que tú eres Pedro, que tú eres piedra. En esa actitud nos está llamando a nosotros. Somos una roca. Tú eres roca, tú eres Petra. Pedro quiere decir Petra, quiere decir roca. Y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad, sobre esta fortaleza, creyendo lo que tú estás creyendo. Y las puertas del Seol no las vencerán, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por esa razón es que cuando nosotros vemos al Señor en esa silla de justicia, en ese trono de justicia, tú tienes esa llave, hermano. Dice, te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado, dice, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ates y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea que es una llave tremenda. Eso fue lo que hizo Pablo, hermano. Pablo usó la llave de adoración. Fue todo lo que usó Pablo. Pablo no usó más nada. Ni siquiera le dijo al carcelero, te doy un poquito de dinero si me sueltas por lo menos del cepo. Porque uno trata de ayudar a Dios de alguna forma, ¿verdad? Si me sacas de aquí, yo tengo dinero. Pablo no era pobrecito, aunque pasó necesidades, pero él era como un arquitecto, era un hombre preparadísimo, era fariseo, un hombre preparado. No, él dijo, voy a usar la llave que me dio el Señor, la llave de David. Y comenzó a adorar al Señor. Y entonces ahí fue que Dios abrió, porque el Señor abre y nadie puede cerrar. Por esa razón, tenemos que entender esto. Tú tienes la llave. Tenemos la llave, hermano. El Señor nos la dio. Si tú crees que Él es la roca en tu vida, si tú crees que Él es el fundamento en tu vida, si tú crees que Él está sentado en el trono de justicia, que Él es el que está velando por tu justicia, que Él es tu justicia. ¿No dice el Señor que nos ha hecho justicia de Él? Hay un versículo que dice, vosotros sois justicia mía. Vosotros sois justicia. Yo soy lo que pagué por la justicia de ustedes. Y estoy sentado aquí para que las cosas y el proyecto que yo he hecho se cumpla. Y nosotros estamos, ay, pero Señor, que no pase esta prueba, que no pase la otra, que no pase la otra, que yo quiero estar todo así en las nubes. Siempre así en las nubes. No, hermano, hay momentos que sí vamos a pasar la prueba. Pero, ¿sabes? Ahí es donde vas a ver el milagro. Ahí es donde nosotros vamos a ver el milagro. Vamos a comenzar a cambiar
situación a través de esa adoración. Cuando quiera venir esa queja, ¿verdad? Que a veces viene el desgaste, ¿no? Y comenzamos nosotros a despoticar, la verdad es así, se nos va la onda, sí es cierto, y comenzamos nosotros, no sabemos a quién vamos a acusar, pero vamos a acusar a alguien para desahogarme. Necesito desahogarme, porque yo necesito, alguien tiene que llevar mi culpa. El Señor ya la llevó, acuérdate que ya la llevó, y ahora solamente está tratando contigo. ¿En qué? En todas estas cosas. Este es el área que el Señor está buscando. Él está buscando activamente uno que adore en espíritu y en verdad. Adoradores. Es lo que está buscando activamente. No se encuentra en la Escritura algo que Dios busca que no sean los adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores que me adoren. Dice que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren. Así dice el versículo. Ahí donde lo leímos, en Juan 6, porque es necesario. Cuando Dios te dice que algo es necesario, es necesario. Es necesario. Es un misterio. Esa llave es un misterio. David la usó y David abrió muchas puertas con esa llave. ¿Recuerdan todas las veces que David fue perseguido, que fue encarcelado? Bueno, no encarcelado en ese punto, sino traicionado, perseguido, malentendido, le levantaban calumnias, le tumbaban del trono, lo sacaban del trono, lo volvían a poner. ¿Cuánto no pasó David, hermano? ¿Cuánto no pasó David? Y él supo que a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la exaltación a Dios, él tenía una puerta abierta. Por eso él pudo escribir el Salmo 34. Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y David pudo vencer, hermano. El guerrero número 1 que encontramos en toda la Escritura, para mí, fue David. No perdió batallas. Ni una batalla perdió, con poco, con mucho, con bastante, con pocas armas, por muchas. Nunca las perdió. Pero él sabía quién estaba sentado en el trono de justicia. A pesar de sus fallos, porque muchos siempre dicen, sí, pero David hizo esto y hizo aquello. Porque sí, nos gusta mucho ver las manchas del sol, pero no nos gusta ver el sol. Pero así es. El género humano, por lo regular, es así. Trata de sacar los defectos, pero no ver las virtudes. Pero nosotros estamos viendo las virtudes de David, cómo David pudo vencer en medio de toda esa dificultad. Hoy en día nosotros estamos pues en una situación igual, una cosa a uno, algunos problemas de salud, situaciones familiares, problemas de trabajo, problemas políticos. ¿Cuántas cosas nos rodean? ¿Cuántas noticias? ¿Cuántas cosas a veces nos distraen y nos asustan? Decimos, ¿qué va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro? Mire, yo no sabía que en el futuro yo iba a estar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como dice, el hombre pone y Dios dispone. Dios dispone, el Señor dispone. Y tú dices, el Señor dijo también, no se preocupe el día de mañana porque cada día tiene su propio afán. Preocúpate por el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Y el afán de hoy que tú tienes pensando en el mañana, quizás nunca va a venir. Y quizás nunca ni vas a pasar por ahí. Yo me recuerdo cuánta gente en Cuba no trabajó para poder tener un buen capital, para dejarle a su familia. Todos se lo cogieron. De la noche a la mañana, todo pasó al gobierno. Pues todo el patrimonio que teníamos para nuestra familia, forget it. Pasó al gobierno. Y eso nos dio una buena enseñanza. Nos enseñó de que labra tu vida hoy, desarrolla tu vida espiritual, conoce a aquel que nos ha dicho cada día tiene su propio afán. Cada día te va a ir mostrando el Señor día a día. Disfruta el momento que estás viviendo. Alaba a tu Dios el momento que estás viviendo. Que está malo el momento, alaba a Dios. Que está difícil, alaba a Dios. Y por lo menos repite el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. David decía, alaba alma mía Jehová, alaba alma mía. Él tenía que decirle a su alma, oye, alábame. Tú tienes que levantarte porque a veces él se sentía down. A veces se sentía con estrés. No crean que David tuvo sus estreses también.
A veces sentía muy caído cuando veía que su propia familia le había dado la espalda, su propio hijo. ¿Cómo no va a sentirse así? Pues un hijo, ¿eh? Pues él pasó por eso. ¿Cómo se pudo haber sentido Jesús cuando ni sus hermanos lo entendían? Y sus hermanos le decían, a ver, anúnciate, 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 vete a la fiesta. Sus hermanos, hijos de su madre. Aquellos que habían visto a Jesús crecer en gracia delante de Dios y de los hombres, le decía, a ver, date a conocer, porque si tú no te anuncias, no te das a conocer. Cuando fue la fiesta, que Jesús después fue a la fiesta, a la mitad de la fiesta, se cubrió y se encontró en la fiesta cubierto. No quería ser reconocido por nadie, solamente en el mensaje que traía. Se descubre y comienza a decir, este es el agua viva, y derrama el agua que había que derramar en la fiesta. Y el que viene a mí, sé como ríos de agua viva, y comenzó a hablar y todo el mundo, este será el Cristo. O sea, se aparece a la mitad de la fiesta, no cuando sus hermanos querían, porque los hermanos no entendían tampoco. Y a veces nosotros, porque no entendemos, pues queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. No decía el viernes, este viernes no, el otro que estuvimos poniendo el video del hermano Giglio, que dice, yo le discutía con Dios, le sugería a Dios, le aconsejaba a Dios. Cuando me di cuenta que Él era el soberano, ya no lo hice más. Porque a veces nosotros le decimos, Señor, tú tienes que hacer esto, y ve allí esa casa y enséñale a esa gente que yo soy un hijo de Dios, y ve aquí. Y Dios dice, no, mijito, tú no me mandas a mí. Tú no me mandas a mí. ¿Cómo tú vas a venir en contra de mis principios? Por eso cuando pedimos y pedimos mal, Dios no cumple. Porque estamos pidiendo mal. Estamos diciendo a Dios cómo debe hacer las cosas, y Dios ahí no funciona. Dios dice, eso es lo que tú crees, yo no lo voy a hacer. Voy a hacerlo como yo digo. Entonces, ¿mejor qué hacemos? Tú tienes control de todo, yo te adoro. Señor, tú tienes control de todo. La parte tuya es bendecir. La parte nuestra es bendecir. Aunque se te enrede la lengua para decirlo, bendice. Bendice. Aunque tú digas, no me sale del corazón, que te salga. No, porque a veces no nos sale, de verdad. De verdad que no nos sale. Comienza a desarrollar un arma diferente al arma que has tenido. Y vas a ver cambio. Entonces vas a poder dar un testimonio y decir verdaderamente, Dios es un Dios digno de ser adorado. Ahora me doy cuenta que Él es digno de ser adorado. Y yo lo adoro en medio de esta dificultad. Aprovecha cuando viene esa dificultad. Y no quiere decir que no lo adores hoy. Si está todo bien, adórale por todas esas maravillas. Pero si viene la dificultad, adórale en medio de la situación y aprovecha ese momento, porque Él va a hacer algo grande. Y espera algo grande, porque siempre el Señor hace algo grande cuando nosotros nos postramos delante de Él. Vamos a ponernos en pie. Quizás se van a abrir puertas de prisión. Pues no sé. Quizás se va Él a manifestar en medio de una dificultad muy grande. Te va a añadir cosas que tú quizás no sabías cómo ser añadido. Yo no sé, pero estamos poniendo, Señor, estamos nosotros delante de ti. Porque nosotros no podemos, como tú dices, Señor, que si aún las intenciones de nuestro corazón para ti no pasan desapercibido, que aún aquellas cosas pequeñas que parece que en nuestra vida, Señor, para ti eso ni te importa, a ti sí te importa, Señor, porque tú ves las tristezas, aún aquellas cosas que parecen que verdaderamente no son buenas, como esta mujer, 5 maridos, y ninguno la había satisfecho a ella. Ninguno. No había unión, no había unidad, no había perfección ahí. Y eso, hasta eso tú lo sabías. Señor, cosas tremendas que pasan por nuestro corazón. A veces en nuestro corazón, Señor, se forman tremendas guerras. Quizás las guerras más grandes que han habido están en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero hoy, Señor, nosotros estamos poniendo delante de ti, Padre, esta tremenda bendición de que declaramos la fortaleza tuya, declaramos de que tú, Señor, tú estás sentado en un trono de justicia, que tú eres nuestro abogado, que tú eres el que rige, Señor, nuestras cuentas. Tú eres nuestro administrador, Padre, que nos enseña cómo administrar, que nos enseñas cómo son las relaciones, que tú nos enseñas en todo. Tú fuiste el que
el que produjiste la primera familia, Señor, en la tierra, estableciste una familia. Tú sabes, Señor, los problemas familiares también. Solamente tú puedes dar la solución a estas cosas. Y nosotros, Señor, por encima de todas estas cosas, nosotros te alabamos a ti y te decimos, sí, Señor, tú eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Tú eres el que rige, tú eres el poderoso y el que puede, Señor, hacer que todas estas cosas sean nada, Padre, en mi corazón. Permite que nuestros corazones, Señor, no sean afectados por circunstancias, sino que sean levantados en nuestro corazón y ensanchados en el poder de tu presencia. Porque en el poder de tu presencia se deshacen fortalezas. Se deshace todo lo que, aquellas cosas que nos mortificaban tanto, Señor. Porque tú vienes a ser el importante. Gracias porque tú te has hecho el importante en nuestra vida, pero nosotros hoy lo declaramos con nuestra boca, Padre. Te decimos a ti que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni aún lo porvenir, Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, Señor, nos puede apartar de este amor y del deseo de adorarte a ti en medio de cualquier circunstancia. Te damos gracias porque las fuerzas vienen de ti. Y nosotros hoy levantamos estas alas de adoración hacia ti, Señor. Declaramos que tú eres el fortaleza, Señor, que nos da fortaleza a nosotros, que nos da fuerza, que pones nuestros pies sobre la roca, que aún te has constituido roca en medio nuestro, Señor, para poder declarar a esas multitudes de que tú eres el Dios todopoderoso, que nadie puede contra ti. Tú eres el Dios de todo poder. Y a ti te damos gracias, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias por todos estos testimonios que nos han dejado, Señor, el apóstol Pablo, aún esta mujer, Señor, samaritana, y todos aquellos, Señor, que verdaderamente vivieron el conflicto y vencieron en medio del conflicto y pudieron darnos a nosotros un testimonio vivo, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos aquí, Señor. Solamente te pido, Padre, los que estamos aquí, los que están lejos, los que están aún más lejos, Señor, que puedan ver, Señor, todo lo que es tu vida, Padre, más importante que la vida de cada uno. Tú eres el importante, Señor. Tú eres el importante. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Al que reina, ¿verdad? Al que rige. Gloria a Dios.